vengo a compartirles una experiencia desde el ejercicio de la docencia virtual o la tutoría virtual en la maestría en telecomunicaciones móviles virtual, de la cual hago parte del claustro desde que inició la maestría hace 2 años y medio. Tiene que ver justamente con la conveniencia de calificar la participación de los estudiantes en la clase tutorial en los ambientes virtuales de aprendizaje. Realmente la vamos a enfocar hacia el ámbito de la ingeniería. No me atrevería a proponer si esta calificación debe hacerse o no en general cuando se enseñan temáticas distintas. Voy a ubicarme en el caso particular de la ingeniería. Bueno, aquí un breve resumen. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo? La maestría virtual en telecomunicaciones móviles tiene una característica. Cada asignatura está dividida en unidades, generalmente 5 unidades. Cada una de estas unidades se constituye a nivel de clase virtual por 3 clases. 2 clases a la cual le hemos llamado clases magistrales y una clase que tiene por nombre clase tutorial. Las clases tienen una duración de 1 hora aproximadamente. En la primera cohorte, el claustro de profesores decidió que la asistencia a la clase tutorial debía hacer parte de la nota final de la asignatura. La asistencia a las clases magistrales no tenía ningún impacto en la nota final. De hecho, las clases se graban y los estudiantes pueden asistir virtualmente a esa clase a través de la grabación. No tienen que estar presencialmente, virtualmente, pero presencialmente en las clases magistrales. En la primera cohorte decidimos que era importante que a la clase tutorial asistieran y por lo tanto que le diéramos parte de la calificación de la asignatura a esa clase tutorial. La clase tutorial tenía como propósito que los estudiantes se apoderaran de la clase. Las clases magistrales, generalmente quien lleva la vocería era el docente. Los estudiantes eventualmente hacían alguna que otra pregunta, pero durante esa hora de clases el discurso estaba generalmente del lado del profesor. Lo que pretendíamos en la clase tutorial es que ocurriera lo contrario. De hecho, en la clase tutorial los estudiantes pueden participar usando el micrófono, levantan la mano y autorizamos la participación. Y el propósito era que los estudiantes se adueñaran de la clase tutorial y que el docente pues hiciera las veces de un facilitador de esa dinámica que iba a ser generada por los estudiantes. ¿Qué nos encontramos en esa primera corte? Que efectivamente, como la asistencia a la clase tutorial tenía un impacto en la nota final, los estudiantes asistían, pero la participación era prácticamente nula. O sea, otra vez el docente tenía que apoderarse de la clase y el esfuerzo que teníamos que hacer para que los estudiantes participaran de alguna manera era bastante exigente, y así todo no lográbamos que los estudiantes levantaran la mano, hicieran alguna que otra pregunta o incluso propusieran algún tema sobre el cual sería interesante establecer alguna reflexión. ¿Qué ocurrió? Estoy pasando acá unas vistas y algunas definiciones que a juicio de esta conversación nos parecían importantes. ¿Qué ocurrió? Para la segunda corte, pues el claustro decidió que no era conveniente obligar a los estudiantes porque
como estábamos dando una calificación a esa clase tutorial, pues los estudiantes asistían justamente por el impacto que iba a tener en su nota esa asistencia, decidió el claustro que, como era una propuesta virtual de enseñanza, pues que los estudiantes también tenían libertad de asistir o no a la clase tutorial, que también se grababa, y ahí el resultado fue desastroso, porque dejaron de asistir a la clase tutorial. De 10 alumnos asistían 2. Antes asistían los 10, no participaban prácticamente. Ahora, de los 10 asistían 2, asistían 3, lamentablemente tampoco participaban. Iban allí a que el profesor nuevamente repitiera lo que habíamos estado analizando en las 2 clases magistrales. Incluso había una broma entre nosotros, entre el claustro, parecíamos locutores de alguna emisora de radio, buscando la manera de que los estudiantes participaran. Casi nos faltó una llamada por teléfono para que de pronto motiváramos a la audiencia a participar. En esencia, el propósito de la clase virtual se perdió definitivamente, porque es que hay una decisión, y es que la clase virtual exista como un ejercicio donde el docente se reúne con una cantidad de estudiantes, y el propósito es que los estudiantes se vuelvan actores de ese momento de la clase virtual. Realmente no es un grupo apreciable de estudiantes, y durante una hora y cuarto, pues es factible que los estudiantes participen prácticamente todos. Llega esta corte, la cuarta corte, la quinta corte realmente, el quinto semestre en que viene funcionando la maestría. El claustro se reúne y la frustración que tenemos todos en términos de la clase tutorial es significativa. ¿Qué hacemos con la clase tutorial? Y regresamos a la idea de que la clase tutorial tiene que ser evaluada. No todos estábamos de acuerdo, digamos que la mayoría sí, había algunos que pensaban que no, y decidimos que para este semestre la clase tutorial suponga que cada unidad tiene un valor o tiene un impacto del 14% sobre la calificación final de la asignatura. Venía ocurriendo que ese 14%, el 10.5% lo asumía una actividad que los estudiantes desarrollaban en cada unidad y que entregaban y que el profesor revisaba, una actividad que desarrollan individualmente, y una evaluación en línea que tenía un valor de 3.5, eso sumaba 14%. En este momento, después de una discusión interesante en cuanto a qué por ciento le dábamos a la clase tutorial, pues decidimos que sería interesante que la clase tutorial asumiera de ese 14%, un 3%, quedando el resto de ese 14%, el 11%, repartido entre la actividad y la evaluación en línea. Para eso intentamos definir qué es la clase tutorial virtual. Hicimos una búsqueda bastante intensa, intentando encontrar una definición de lo que es una clase tutorial virtual, y realmente no encontramos ninguna definición concreta. Nos atrevimos entonces a proponer, y esto es algo realmente de este grupo de profesores, no estamos diciendo que esta definición ni mucho menos sea la correcta, pero en nuestro esfuerzo por intentar relacionar la clase tutorial con el ejercicio de evaluar la clase, construimos un concepto más o menos así. La clase tutorial virtual puede ser entendida como un ejercicio en el cual el tutor virtual, utilizando estrategias concertadas con un grupo de estudiantes virtuales, orienta y aconseja a estos en el ámbito de una asignatura con el propósito de fortalecer el modelo de enseñanza centrado en el aprendizaje.
desde la perspectiva de esa construcción, creemos que efectivamente evaluar la clase tutorial, o sea, que el estudiante sienta la presión, no solamente de que tiene que asistir, sino de que tiene que desarrollar en esa clase tutorial algún ejercicio que va a compartir con el resto de sus compañeros. Creemos que insistir en esta calificación, pues definitivamente puede contribuir a lo que estamos esperando de la clase tutorial. Hay muchísima información, discusión alrededor de la evaluación de los aprendizajes en los entornos virtuales, pero tampoco encontramos alguna propuesta definitiva en cuanto a evaluar o no algún tipo de clase, llamémosle virtual, aunque realmente la virtualidad no niega la presencialidad. Hay una tendencia a pensar que porque es virtual necesariamente no hay que estar. Nosotros pensamos que la presencialidad no niega la virtualidad. Una razón más por la cual queremos que la clase tutorial, que a la clase tutorial se le puede exigir a los estudiantes que asistan a la clase y que además participen. Finalmente intentamos construir un diagrama de bloques donde aparecen algunas narrativas, algunos conceptos relativos a los espacios virtuales de aprendizaje. Al final tenemos la evaluación y la calificación en general y la calificación de la clase virtual en particular, y creemos que este ejercicio de evaluar y calificar en particular la clase tutorial en el ámbito de ingeniería, por supuesto. Insisto, estoy trayendo acá la reflexión en el ámbito de ingeniería, porque es donde nos estamos desenvolviendo. Creemos que eso impacta el resto de los protagonistas que están presentes en un escenario virtual de aprendizaje. Por lo tanto, aparece una conclusión donde planteamos que la evaluación y la calificación en general y la calificación de la clase virtual en particular intersectan transversalmente la correlación que existe entre el tutor virtual, los tipos de clase en los ambientes virtuales de aprendizaje, el estudiante virtual, la clase tutorial virtual y la evaluación misma en cuanto a la posibilidad de medir y corregir, si fuera el caso, el desempeño del proceso de enseñanza en los sábados. Estamos no solo pensando en que de aquí resulta una calificación del grupo de estudiantes, también creo que eso nos permite medir el desempeño del profesor del tutor virtual. Por esta razón, consideramos conveniente la calificación de la clase tutorial siempre y cuando el propósito y el diseño de la misma sean claros en cuanto a que tal evaluación, calificación, se realiza con el propósito de alcanzar algo y es adecuada al objetivo que se quiere conseguir. O sea, no es evaluar por evaluar y calificar por calificar. Debemos tener claro qué es lo que queremos con ese ejercicio en particular en la clase tutorial. Una experiencia de estos días: el martes tuve la clase tutorial correspondiente a la unidad 1 de la asignatura Sistemas Móviles Avanzados que vengo dictando. Esta es la quinta vez en esta maestría virtual. Por primera vez tenemos 20 estudiantes en esa asignatura. Es un grupo numeroso. Ya habíamos acordado lo relativo a la evaluación de la clase tutorial. Llegaron los 20, la clase se extendió hora y media. Yo tuve que decir, bueno, es suficiente, ya llevamos acá 90 minutos de clase cuando realmente son 60. Participaron todos. Yo a cada uno le di una temática que debían desarrollar, pero me sorprendió que trajeron una reflexión que no habíamos tocado en las dos clases magistrales, y fue alrededor de la contradicción que se está dando entre el usuario final, ya sea doméstico o corporativo, de servicios de comunicaciones móviles, en lo que cada vez pues queremos más velocidad y pagar menos por esa velocidad, y lo que está pasando con los operadores
que tienen que hacer un esfuerzo grande para reducir costos y cómo esto está impactando a los ingenieros, donde están recibiendo salarios cada vez menores y en muchos casos ya no son contratados. Y se dio una discusión bien interesante, donde algunos defendían la posición del usuario, otros defendían la posición del ingeniero que está en la empresa y que evidentemente quiere un desarrollo profesional satisfactorio. Yo quedé muy complacido y eso creo que corrobora de alguna manera que vale la pena intentar que la clase tutorial pues vaya acompañada de algún impacto en la nota final de las asignaturas. Finalmente somos seres humanos, no importa si el asunto es presencial o si es virtual, y evidentemente el premio nos motiva. Y si ellos tienen certeza de que haciendo un esfuerzo particular, no especialmente grande, en esa clase tutorial, tienen un 15% de la nota final, porque 3% por 5 unidades es un 15%, pues creo que es una motivación interesante. Era lo que queríamos presentarles. Muchísimas gracias. Profesor Juan Carlos, muchas gracias. ¿Preguntas, comentarios? ¿Profe? Quería saber cómo ha sido esa construcción por parte de todos los propios tutores, cómo se ha dado entre ustedes con el proceso, porque nos lo has descrito muy detalladamente, pero en términos de las discusiones pedagógicas o creativas, ¿cómo se ha dado eso? Bueno, cuando comenzó la maestría, el coordinador de la maestría, acá el colega Palacios, ninguno habíamos hecho un ejercicio de tutor virtual. Creo que habíamos pasado un curso con la Universidad de Antioquia, donde allá nos dieron algunas herramientas, pero como siempre fueron herramientas teóricas. No habíamos llevado a la práctica ninguna de esas herramientas. Pues comenzamos evidentemente con un susto inmenso, con un miedo inmenso, porque ¿de qué sabíamos? De pararnos en un salón de clases durante 2 horas y en los posgrados durante 4 horas. Cuando uno tiene tanto tiempo, pues realmente uno dice muchas cosas. Aquí estábamos hablando de un ejercicio de 1 hora de clases, una vez a la semana. Entonces, desde que Palacios asumió la coordinación de la maestría, pues nos invitó a sobre la marcha comenzar a construir el camino, y se dieron una cantidad de reflexiones bien interesantes. Y esto se ha mantenido a lo largo de estos 5 semestres. Hacemos un conjunto de reuniones durante el semestre, donde la coordinación nos invita a esas reuniones, y discutimos una cantidad de cosas, una cantidad de experiencias que se han venido dando, para muchos similares, pero siempre hay algunos aspectos diferentes. Una de las cuestiones que más frustración nos ha traído es el asunto de la clase tutorial. De hecho, hubo un momento en que no sabíamos qué hacer con la clase tutorial. ¿Tendrá sentido seguir hablando de una clase tutorial? De manera que la percepción fue cambiando, pero también fuimos concluyendo que definitivamente era importante la clase tutorial y era importante que evaluáramos esa clase tutorial. Realmente el claustro de profesores que hemos hecho parte de la maestría, y que prácticamente en estos 5 semestres nos hemos mantenido un ejercicio permanente de reflexión, no solo en estas reuniones que son, digamos que programadas. Nos hemos encontrado a título personal y hemos comentado cómo han ido transcurriendo las cosas, y de esa manera ha venido dándose el ejercicio, un poco espontáneamente y también bajo la dirección y el liderazgo de los diferentes coordinadores que ha tenido el proyecto curricular. Y lo más que las maestrías, que va a hacer unas maestrías es porque ya tiene una necesidad. Si yo la casa planteo bajo esa necesidad, bajo esos retos que tiene esa persona, y que a su vez se puede compartirla con sus compañeros,
No, pero te paso no entendí. A ver, a nivel de posgrado ya tiene una formación y ya ha utilizado los diferentes medios de la tecnología. Entonces, si yo estoy haciendo un posgrado es porque tengo una necesidad y tengo unos retos. Si yo aprovecho esos retos que tienen ese estudiante individualmente o algunos individualmente, y él desarrolla ese reto y a su vez lo pregunta y lo comparte con sus compañeros, ¿no será que funcione? ¿Qué nos dice la experiencia? No todos los que llegan a la maestría tienen claro el reto, ni tienen claro por qué llegan a la maestría. Tienen claro que quieren un título de magíster, eso sí, pero no lo que significa el esfuerzo que requiere obtener el título. E incluso la denominación de virtual a veces es entendida como que hay menos rigor, se requiere menos dedicación, menos esfuerzo. Eso es lo que la experiencia nos ha dicho. Entonces yo creo, y es lo que realmente el claustro considera, que sí, podemos partir del supuesto de que las personas que llegan allí, que ya transcurrieron por un pregrado, etcétera, pues tienen claro por qué están. Pero si nosotros adicionalmente podemos hacer más claridad sobre eso, pues bienvenido. Y por eso el ejercicio permanente que hemos estado haciendo de cómo logramos que entiendan que hacerse magíster, no importa si es presencial o si es virtual, requiere un esfuerzo importante, y que la ingeniería tiene unos fundamentos matemáticos y unos fundamentos físicos que no se pueden desconocer, aunque el escenario en el cual estemos compartiendo esos fundamentos sea virtual. Es un poco lo que te puedo responder acerca de esa interrogante. Juan Carlos, nuevamente muchas gracias, muy interesante el tiempo.